Génesis 1:27. Genesis 1:27. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. The word is read in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So God created man in his image, in his own image. In the image and likeness of God, he created him. Male and female, he created them. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Señor, te adoramos y te glorificamos. Thank you, God. We glorify you. Gracias And we porque tu worship you. presencia está en este lugar. Thank you because your presence is in this place. Entiendo que aquí no falta nada. And we know that here there's no lack. Te honramos. We honor you. Te glorificamos. We glorify you. Que seas tú hablando That it may be you a lo más speaking profundo de los corazones. to the deepest part of the Tú hearts. conoces la necesidad You know the y need. yo sé que tú la vas a llenar. And I know that you're going to En fulfill el them. nombre de Jesús lo establecemos. In the name of Jesus, we establish it. Amén y amén. Amen and amen. Yo quiero que ustedes cojan el tema del mensaje. I want you to write down the theme of this message. Y es regresa And it a is- tu diseño original. Return to your original design. Regresa a tu diseño original. Return to your original design. Antes de entrar, Before going in, yo quisiera warn you, I would like to advertirte warn you que necesitas la Biblia that you need the word para este mensaje. for this message. So no me la cierres, So don't close your Bibles porque yo quiero que ustedes lo vean en la palabra. because I want you to see it in the word. El Señor me ha hablado. And the Lord has spoken to me. Yo dije que el Señor me habló. I said that the Lord spoke to me. Y yo quiero que usted entienda algo. And I want you to understand Hay something. palabras There are words que marcan un antes y un después en vidas. that mark a before and an after Hay in lives. mensajes There are que messages yo tengo escrito en las tablas de mi corazón that I have written in the tablets of my heart que marcaron diferentes temporadas that have marked different seasons en mi vida. in my life. So, cada vez que tú llegues a la iglesia, So every time that you come to nunca church, pienses es otro mensaje más. never think that it's just another Porque message. Dios siempre quiere hablar con su pueblo. Because God always wants to speak Yo with his dije que people. Dios siempre quiere hablar con su pueblo. I said that God always wants to speak with his people. Alrededor de 4.5 billones de años atrás, Around 4.5 billion years ago, en el universo, in the universe, hubo una acción there was an action que ahora tú y yo reconocemos that now you and I recognize como la creación de la tierra. as the creation of the world. Detrás de esa creación, And through that creation, through that creation, en el medio que el mundo ya estaba formado, in the midst that the world was already formed, desde el cielo un ser viviente, from heaven a being, una criatura creada por Dios, a creature created by God, decidió en su mente, decided in their mind, bajó a su corazón went into their heart, y dice and said, que él dijo: he said, seré igual que Dios. I will be the same as God. Y dice que desde el momento que él pensó ese pensamiento, And it says from the moment that he thought that thought, Dios, el soberano, God, the sovereign one, el Padre eterno, the eternal Father, agarró a esa criatura, grabbed a hold of that creature, agarró esa creación, grabbed that creation, y la palabra establece que él fue arrojado and the del word cielo a la tierra. establishes that he was thrown from heaven down to earth. Detrás de eso, yo quiero que tú entiendas algo. Through that, I want you to understand something. Dios siempre crea perfección. God always creates perfection. Yo dije que Dios siempre crea perfección. I said that God always creates ¿Cuántos de perfection. ustedes son creación de Dios? How many of us are creations of ¿Habrá God? alguien que se pare un poquito más a derecho? Is there somebody that could sit up a little bit? Porque Dios siempre crea perfección. Because God always creates perfection. En la tierra estaba formada, And the world was formed. estaba organizada. And it was organized. Y dice que cae el diablo a la tierra. And it says that the devil fell to the earth. Y ahora nosotros vemos a Génesis And now we 1, see Genesis 1, 1:1. 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the world was disordered and empty.
Cuando nosotros vemos esto, When we see this, dice que Dios establece en Génesis it says that God establishes in Genesis 1:3 1:3 y progresivamente, progressively, Él empieza a ordenar la creación de nuevo. He starts to organize creation again. Sígame. Follow me. En la progresión de los 6 días, And the progression of the 6 days, Dios está hablando. God is speaking. Yo quiero que ustedes estén en Génesis I want you to go into Genesis 1, y yo quiero que ustedes vean esto conmigo. and I want you to read this with me. Quizá este sea el mensaje. Maybe this could be the En message cuanto yo leo más versículos de la Biblia in which I read the most messages of que the nunca, pero word, es importante que tú lo veas. verses of the Bible, but I need you to see this. ¿A qué ustedes vinieron a escuchar? Did you come to hear? ¿A la pastora o al padre? The pastor or the father? Ay, el padre está aquí. Now the father is here, Y yo te voy a decir lo que él dice. and I'm going to tell you what he says. Génesis 1:3. Genesis 1:3. Todo el mundo ahí. Everybody there, please. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. And God said, let there be light, and there was light. Flow with me, daughter. Y vio Dios que la luz era bueno y separó Dios la luz de las tinieblas. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. El 5, y llamó Dios la luz día y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verse 5, God called the light day, and the darkness he called night, and there was evening, and there was morning the first day. Luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas y la separó las aguas de las aguas. And God said, let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse, and it was so. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. And God called the expanse heaven, and there was evening, and there was morning the second Digan day. conmigo, dijo también Dios. Say it with me, and God Vamos, said. digan conmigo, dijo también Dios. Come on, say, and God said. Júntese las aguas que están debajo de los cielos, es un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. Hablen conmigo, y llamó Dios. And speak with me, and God Vamos, called. que hay mucha gente aquí, ¿y qué? Come on, there's a lot of people here, and Y God said. llamó Dios, lo secó tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. God called the dry land earth, and the waters that gathered together he called seas, and God saw that it was good. Y después, ¿quién dijo? And then what else did he say? ¿Quién lo dijo? Who said it? Produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. And God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, fruit, trees bearing fruit, in which in their seed, each according to its kind on the earth, and it was so. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que de semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuyo semilla está en él según su género. Y vio Dios que era ¿qué? ¿Cómo? The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit, in which in their seed, each according to its kind. And God saw that it was good. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y dijo ¿quién? Dijo ¿quién? And who said it? Haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. And there was evening and there was morning the third day. And God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. And let them be lights in the expanse of the heaven to give light upon the earth, and it was so. ¿Y hizo quién? And who did? Las God. dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorece en el día, y la lumbrera menor para que se señorece en la noche. Hizo también ¿quién? Las estrellas. And God made two great lights, the great light to rule the day and the lesser light to rule the night, and the stars. Y le puso en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra, And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth. y para enseñorear el día y en la noche, y para separar la luz de la tiniebla. ¿Y vio quién? And what did he say? To the rule over the day and over the night. ¿Qué era qué? Y fue la tarde y la mañana del ¿qué día? No se preocupe que solo son 10. Dijo Don't worry, 7, girl. perdón. Dijo Verse Dios, 7.
Produzca a los seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. And God said, let the waters swarm the swarms of the living creatures, and let birds fly above the earth. Y across creó the Dios expanse of los heaven. grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave aliada según su especie. Y vio Dios que era. So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the water swarms, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. Y Dios le bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. And there was evening and there was morning the 5th day. Luego dijo ¿quién? Then who said? Jesús, Jesus, el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según sus especies. Y fue así. And God said, let the earth bring forth living creatures according to their kind, livestock and creeping things and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. Y hizo Dios animales de la tierra según sus géneros y ganados según sus géneros y todo animal que se arrastra sobre la tierra según sus especies. Y vio Dios que era bueno. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Mientras yo estaba leyendo todo esto, While I was reading all of this, el Espíritu me trae, y por eso es que te lo leo palabra por palabra. and I read it to you word by word because the Y Spirit me brought dice, me. lee. And He said, read. ¿Quién es el que está hablando aquí? Who is the one speaking here? ¿Quién es el que está hablando aquí? Who is the one speaking here? Dice Dios. It says God. Pero Dios hace una pausa en Génesis 1:26. But God pauses in Genesis Y en vez de 1:27. él ser el protagonista, And after Him being the main dice character, que él mira it says that He looks y él habla. and He speaks. Y él dijo, hagamos. And He said, let us. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, Genesis 1:26. And then God said, let us make. hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over the earth, and over every creeping thing that creeps on earth. Cuando tú estás viendo la creación del mundo, When you are seeing the creation of the world, estamos viendo la esencia de Dios, we are seeing the essence of God, el soberano, the sovereign el one, Dios todopoderoso. the God that is all Pero powerful. cuando Dios escoge ser el hombre, But when God starts to create dice, man, yo no lo voy a crear a sola mi esencia. I'm not only going to make him according to Yo my lo voy a essence, crear a la esencia I'm going to create him to de the nuestra essence perfecta Trinidad. of our perfect Trinity. Porque Dios no te crea a ti solo detrás de la esencia de Él, Because God doesn't create you only sino through Él his te crea essence, la esencia del Padre. but he creates you through the Pero no essence of solo the tú te Father. quedas con la esencia del Padre, But not only do you have the sino essence of Él the te Father, crea con la esencia del Hijo. but you also have the essence Y of no the solo tú Son. te quedas con la esencia del Hijo, But you don't only stay with the sino essence Él of the te Son, crea con la esencia del Espíritu but he also Santo. creates you with the essence of the Holy Spirit. Cuando Él creó a los ángeles, When he created the la angels, palabra dice que Dios creó todas las cosas. the Bible says that God created all Pero things. cuando nosotros vemos Génesis 1:26, But when we see Genesis dice que 1:27, Él establece hagamos. it says that he establishes, let us make. Hay gente que no entienden esto. There's people that don't understand Cuando this. Dios dice hagamos, When God says, let us Él make, está haciendo un hombre he is creating a man exactamente exactly a la imagen y la semejanza to the image and del likeness Dios que vivía en el infinito. that of the God who lived from eternity, infinity. Dice la palabra que Él lo pone en la tierra. It says that he put him on the ground. Yo quiero que tú entiendas I want you to que understand los ángeles no tienen la esencia de los tres. that the angels don't have the essence of the three. That's why some of y'all don't get it. Algunos de ustedes no entienden. Why? ¿Por qué? I mean, what? Yo quiero que tú sepas que el diablo, I want you to know that the devil, el querubín, the cherubim, el ángel más lindo, the angel that was most la beautiful, palabra lo describe en el libro de Ezequiel. the Bible describes him in the book of Un ser Ezekiel viviente precioso.
precioso. to be a living being that was precious. Pero él no fue creado a la esencia de los tres. But he was not created in the essence of the three. La palabra dice que él creó a los animales. The Bible says that he created the La animals. palabra dice que él creó a la tierra y los cielos. The Bible says that he created the earth and the Pero heavens. ninguna de esas cosas tiene la esencia de los tres. But none of those things have the essence of the three. La palabra dice que él crea al hombre. The Bible says that he created Y él man, lo crea en tres partes. and he creates him in three parts. Un hombre carne. A man that is flesh, Un hombre alma. a man that is Y soul, un hombre espíritu. and a man that is spirit. Cuando él deposita a Adán en el huerto del Edén, He deposits Adam into the Garden of Eden. Edén era Dios en la tierra. Eden was God on earth. Adán era Dios en Edén. Adam was God in Eden. What? ¿Qué? What are you talking about? ¿De qué tú hablas? Compruébame eso en la palabra. Prove that to me in the Word. El anhelo de Dios, The desire of God que como hijos de Dios, is that us as children of God, nosotros tuviéramos su esencia. we would have His essence. Una esencia incorruptible. An essence that is incorruptible. Una esencia incorruptible. An essence that is incorruptible. El hombre y la mujer. The man and woman. Yo quiero que ustedes escriban esto. I want you to write this Porque down. tú no puedes entender qué es tu esencia. Because you can't understand that it's your essence. Tú no puedes entender qué es. You can't understand that is what What is is tu esencia your essence si tú no sabes cómo tú fuiste creado primero. if you don't understand how you were created first. La palabra dice que Adán The Bible says that Adam era un hombre was a man y él caminaba en el huerto. and he walked in the garden. Yo necesito que tú entiendas una cosa. I need you to understand something. Cuando Adán cae, When Adam falls, la palabra dice que su cuerpo fue transformado. the Bible says that his body was transformed. ¿Hay alguien que ha leído eso? Is there somebody that had read that? Hay gente que me está mirando. Digo sí o no. People are looking at me like, should I say yes or no? Su cuerpo no fue transformado. His body was not transformed. La palabra dice que cuando él cayó The Bible says that when he fell y él pecó, and he sinned, sus ojos fueron abiertos, his eyes were open, pero su cuerpo no but his cambió. body did not change. Él fue creado un hombre, He was created a man, pero el espíritu but the spirit era lo que dominaba en el hombre. was what dominated in the man. Eso es lo que hacía That is what was done. la imagen y la semejanza. That is what would make la imagen y la semejanza The image and the likeness de Dios of God en el cuerpo de Adán. and the body of Adam. So dice que Dios crea a este hombre So it says that God created this desde el man polvo de la tierra from the dust of the y earth, sopla en él su espíritu. and he blows into him his Y spirit. cuando él sopla en él su espíritu, And when he blows in him his spirit, el espíritu domina the spirit dominates en la posición de la carne. in the position of the flesh. La carne se tiene que sujetar al espíritu. The flesh needs to submit to the Pero spirit. cuando los ojos fueron abiertos, But when the eyes were su open, cuerpo no fue transformado, his body was not sino transformed, la posición del espíritu fue cambiado. but the position of the spirit was changed. Yo quiero enseñarte esto en una imagen. I want to teach you this in an Luis, ven image. conmigo. Louis, come here, please. Right here. Luis es el espíritu. Louis is the spirit. Yo soy la carne. I am the flesh. Ustedes me pueden ver. Can you see me? Cuando el mundo veía al hombre, When the world would see man, él veía a Luis. they would see Louis. Ellos no veían la carne. They would not see the flesh. So todo animal So all animals tenía que sujetarse a Luis, had to submit to Louis porque él era Dios because he was God aquí en la tierra. here on earth. So cuando Luis come del árbol. So when Louis, go ahead and eat from the tree. Cuando Luis come del árbol, When Louis eats from the tree, la posición cambia. the position changed. ¿Quién es más fuerte, Luis o yo? Who is stronger, me or En Louis? verdad, véalo. ¿Quién es más Truthfully, fuerte? who is who is stronger? ¿Quién es más fuerte? Who is stronger? Pero ¿qué pasa But what happened con la acción que toma Luis? with the action that Louis Le took? da al lugar más débil
but give the place that is most weak de tener posición. to have a position. Ahora yo, carne, Now I, le flesh, digo a Luis, tú no te mueves. tell Lewis, you don't move. Y cada vez que Luis quiere entrar, And every time that Lewis wants to go in, yo le digo, tú no te vas a mover. I say, you are not going to move. Y porque Luis no puede reconocer And because Lewis cannot que recognize él es más fuerte que yo, that he is stronger than I, viene de ese lugar. he stays in that place. Porque Luis Because Lewis tenía el poder. had the power. Por eso es que los animales, That is why the animals dile a tu león que se quede quieto. tell a lion to stay still. Mejor te va a quedar quieto tú porque te va a matar. You're the one who's going to stay still because he's going to eat you. Pero cuando nosotros estaban en el huerto, But when we were in the garden, Luis le decía a un animal que se callara. Lewis told an animal to shut up, Y el animal se tenía que callar. and the animal would have to shut up. Porque todo responde Because everything en el responds cielo y en la tierra in heaven and in earth a la potestad del Espíritu de Dios. to the power of the Spirit of God. ¿Lo entendieron? Did you guys understand that? El hombre fue creado incorruptible. The man was created incorruptible. Pero cuando decidió But when he decided darle lugar to give place al ser superior. to the superiors, Por eso es que hay algunos de nosotros, that is why some of us, para no decir muchos de nosotros, to not say a lot of que no us, pueden entender we cannot understand que nosotros somos that we are o hemos sido llamados or we have been called a ser como dioses en la tierra. to be like God here on earth. Porque hay un poquito de Because there's a little bit of carnalidad que carnality dice, ¿cómo va a ser? that says, what? Si yo veo a Luis pecando, él estaba hablando mentira el otro día. ¿Cómo I es saw ese Lewis Dios? sinning and he was lying the other day. How's he God? Luis, what? Lewis, ¿qué? That's crazy. Porque tú estás confundiendo Because you are confusing a alguien que no está sujeto a Dios. someone who is not submitted to Tú God. estás viendo a alguien You are seeing que someone está sujeto a su carne. that is submitted to their flesh. So, la palabra habla. So the word speaks. Y cuando él entra And when he goes in la maldición, the curse, sus ojos se abren. his eyes were open. La maldición entró The curse came in y puso fin and put an end hasta este cuerpo. to this body. La palabra dice en Génesis 3:19. The Bible says in Genesis 3:19, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. by the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. Porque de ella fuiste tomado, For out of it you were taken, pues polvo eres. for you are dust, Y al polvo volverás. and to dust you shall return. ¿Qué Dios está estableciendo en la maldición? What is God establishing in this Que la curse? carne que estaba supuesto a vivir para siempre. That the flesh that was supposed to live forever, Porque el espíritu tenía dominio sobre ella. because the spirit had dominion over it. Ahora la caída del hombre Now the fall of man trae muerte a su carne. brings death to the flesh. Génesis 6:3 lo establece. Genesis 6:3 Y dijo establishes. Jehová, And the Lord said, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. my spirit shall not abide in man forever. Porque ciertamente es carne, For he is flesh, mas serán sus días 120 años. his days shall be 120 years. ¿Tú sabes lo que Dios estaba diciendo? Do you know what God was saying? Yo no voy a pelear con un ser caído. I'm not going to fight with a fallen Porque being, la carne es caída. because the flesh is fallen. So yo le voy a poner un fin So I'm going to put an end a lo que estaba destinado that was destined vivir para siempre. to live forever. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, tu carne estaba destinada a vivir para siempre. your flesh was destined to live forever. ¿Tú sabes cuánta gente Do you know how many people en Hollywood in Hollywood está buscando cuántos remedios is trying to look for whatever remedies
para vivir para siempre. to live forever. Y lo que ellos no entienden And what they don't es que understand jamás van a encontrar uno. is that they're never going to find one. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque están yendo contra lo que Dios estableció. Because they're going against what God established. Yo dije, están yendo en contra de lo que Dios estableció. I said that they're going against what God Cuando established. Dios establece una palabra, When God establishes a word, no hay nadie que pueda ir en contra de ella. there is nobody that can go against it. Nosotros podemos ver We can see en la palabra in the word que Dios establece un fin. that God establishes an Ahora no end. se preocupe. So don't worry. La palabra dice The word says que el fin del hombre será hasta 120 años. that the end of man will be up to 120 years. Yo voy a vivir cada uno de esos días I'm going to live every single one of those hasta que days Cristo venga. until Jesus comes. Porque esa es mi herencia. Because that's my inheritance. Usted vive los años que tú quieras. You live whatever years you want. Yo voy a creer lo que la palabra dice. But I'm going to believe what the word says. El fin del Viejo Testamento. At the end of the Old Testament, Nosotros vemos a un hombre caído, we see a man that is fallen, sumergido en la consecuencia del pecado, submerged in the consequences a of the donde sin, el ser where the being más débil that was weakest ahora se establece como el ser más fuerte. now is established as the strongest being. Y en ese caso, And in that case, entramos al Nuevo Testamento we go into the New y Testament, todos hemos escuchado de un hombre llamado Jesús. and we've all heard of a man called Y Jesus. la palabra dice que vino Jesús. And the word says that Jesus ¿El came. hijo de quién? The son of who? ¿El hijo de quién? The son of who? Yo necesito que tú entiendas la postura del hijo. I need you to understand the posture of the son. Vino Jesús, el hijo de Dios, Jesus, the son y of God, came. empezó a revolucionar un sistema. And he started to revolutionize a system. Pero él no viene tras el sistema celestial, But he doesn't come through the celestial system. sino él entra al sistema humano. But he enters into the human Y system. él recoge un cuerpo carnal. And he picks up a carnal body. Y él entra a ese cuerpo. And he enters into that Y la body. palabra establece And the Bible que establishes, dice que Dios and it says that God se hizo carne. made himself Y flesh. cuando él se hizo carne, And when he made himself la flesh, diferencia de Jesús the difference between es Jesus, que él no soltó su esencia. it's that he did not let go of his essence. La diferencia entre Jesús y tú y yo The difference between Jesus es and you que and I Jesús jamás cambió is that Jesus never el changed lugar espiritual the spiritual place con este cuerpo carnal. for this carnal body. Y la palabra dice And the Bible says que aunque el mundo se levantó contra Jesús, that though the world came up against el Jesus, mismo mundo tuvo que preparar el camino the world had to prepare the way para que entrara so that could enter la redención the redemption tuya y mía. that belongs to you and I. Aunque el mismo infierno se levantó contra Jesús, Even though hell itself even came up against Jesus, ese mismo infierno ayudó a Jesús hell helped Jesus cumplir la asignación. to complete the Hay assignment. mucha gente que no entiende eso. There's many people that don't Por eso es understand que this. yo no me enfoco en lo que el diablo está haciendo. That is why I don't focus on what the devil is doing. Pastora, el diablo está en contra de mi matrimonio. Pastor, the devil is against my marriage. El tuyo nada más. Only yours? Eso a mí me da como que, ay. I'm just like, what? El diablo está en contra The devil is de against toda institución creada por Dios. every institution created by Pastora, God. el diablo está en contra de mí. Oh, the pastor, the devil is against me. Tú nada más. Just you. La situación es esta. The situation is this, Que tú estás viendo that you are y seeing tú tienes en posición. and you have in a position. I'm going to visualize this. Yo lo voy a visualizar. Pastora, Pastor, el diablo está en contra de mi casa. the devil is against my house. Tú eres un ser espiritual. You are a spiritual Tú being. tienes dominio. You have La dominion. palabra dice en Mateo 16 The Bible says in que Él Matthew te ha 16 entregado a ti las llaves that he has given you the keys del reino. of the Y kingdom, todo lo que tú ataras con tu boca and everything that you bind with your será mouth atada en los cielos. will be bound Y in todo heaven, lo que tú desates en tu boca and everything that you release with será your mouth desatada en la tierra. will be released on Cuando earth. yo hablo así, When I speak like this, yo tengo al Espíritu detrás. I have the Spirit behind me.
Pastora, Pastor, me siento sola. I feel alone. Siento que nadie me ama. I feel like nobody loves Cuando me. tú hablas así, When you speak like tú that, tienes al espíritu detrás. you have the Spirit in the back. Luis, ponte adelante. Lewis, come to the front. Cuando yo tengo al hombre espiritual al frente, When I have the spiritual man in the front, Gabriel viene llegando. Gabriel starts coming. Y él representa a todo lo que el mundo espiritual de la tiniebla quiere llegar a mí. And he is representing everything that in the spiritual realm that wants to come against me. Dime tú si yo lo puedo ver. Tell me if I can see it. Dime tú si yo me estoy quejando que Gabriel viene a quitarme lo dulce. Tell me, do you see me complaining that he's coming to take my Dime candy? tú si yo estoy llorando porque Gabriel viene de camino. Tell me if you think I'm crying Dime because tú he's coming si a on mí his me way. importa. Tell me if you think I El care. espíritu en mí The spirit inside of me empieza a empujar starts to push todo lo que yo no puedo ver. everything that I cannot see. Yo estoy perdiendo mi tiempo I am wasting my time hablando de algo que yo no veo. talking about something No, that I yo don't estoy caminando. and I'm not walking. Porque todo lo que está al frente del espíritu mío, Because everything that is si in no front of es the spirit, alineado a mi espíritu, Is se tiene que mover. it needs to move. Pastora, ¿cómo tú puedes decir que no es el espíritu? Pastor, how can you say that it's not the spirit? Te lo enseñé. I just showed it to you. Tú y yo no nos enfocamos en un ser caído. We don't focus on a being that is Tú fallen. y yo no nos movemos tras la operación de un ser caído. We don't move through the operation of a fallen El que being. está conectado con el espíritu He who is connected to the ni lo spirit ve. doesn't even see it. Yo dije que ni lo ve. I said you don't even see it. Pastora, pero tú no te diste cuenta. Pastor, but you didn't notice? Mija, Sister, yo estoy agotada en la presencia de Dios. ¿Qué cuenta me voy a dar? I am resting in the presence of God. I'm not even ¿Qué going to me notice. importa a mí What do I care? lo que un diablo destruido? What a destroyed devil, Lo que un diablo que no tiene fuerza a devil who does not have strength, viene en contra de mí para hacer. comes in against me. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Because when Jesus was here on earth, me dice que aunque el mundo entero se levantó contra Jesús, it says that though the whole world came against lo que ellos no Jesus, entendían, what they didn't understand que Jesús mismo is that Jesus se himself tenía que ir a esconder, needed to go hide porque él sabía because he knew que el dominio solo está that dominion was en el only Rey de Reyes y el Señor de in Señores. the King of Kings and the Lord of El Lords. mundo lo quería empujar The world wanted to push him para que cumpliera una asignación. so that he could complete an assignment. Dijo, But he said, yo haré. I will do, No me van a quitar. you will not take me Yo out. haré I will en do el tiempo mío in my time lo que Dios ha establecido. what God has Hay gente que established. tiene que entender esto. There's some people that need to Tú le estás understand dando this. demasiado de tiempo al diablo. You are giving too much time to the devil. Tú le has dado demasiado de tiempo al diablo. You have given way too much time to the Tú le has devil. dado demasiado de crédito. You have given him way too much Tú le credit. has dado demasiado de horas. You have given him way too many Sin hours poder dormir. without sleeping, Sin poder entrar a la iglesia. without coming to church, Con una acción de gracia. with an action of thanksgiving. Con por sus atrios. Come through his gate Con una alabanza. with a worship. Porque el diablo no puede Because the devil cannot sacarte. take you out. Si tú te paras firme, If you stand firm, el que tiene que oír the one that needs to lead es él. is him. Es él. It's him. Es él. It's him. Vamos a litrar esto. Deja que él te empuje. You push him like this. Do it again. Do it again. Okay. Luis se está moviendo. Is Lewis moving? Do it again. Hazlo otra vez. Are you getting tired? ¿Te está cansando? Tell me the truth. Yeah, Yeah, you're hurting. they're hurting. Right? No me duele. Okay. Luis, start walking.
Luis comienza a caminar. Yo te estoy dando a ti una versión I am giving you a de lo que version dice la palabra. of what the Bible says. Resistí al diablo. Resist the Y devil, de vosotros and from us va a tener que huir. he will have to flee. Cuando tú tienes el espíritu When you have the Spirit en el lugar correcto, in the right el place, diablo se ve como Gabriel. the devil looks like Gabriel. ¿Tú te imaginas Can you imagine yo corriendo me running porque Gabriel entró a la iglesia? because Gabriel came into the church? Hay a veces que Gabriel me dice, There's times that yo te dije a ti Gabriel says, I told you que yo quiero cereal. that I want cereal. Yo lo miro a él. I look at him Yo dije, se te fue la guagua. and I said, you lost your mind. Y es rápido. And he quickly, Pastora, he's like, Pastor, can I please have ¿puedo tener, por favor, cereal? cereal? Yes, yes, my son. Sí, sí, hijo. Porque en el momento que él me dice, Because in the moment that he says, yo te dije a ti, I told you, yo tengo que establecer I need to que yo establish soy la autoridad. I'm the authority. Yo lo amo, I love him, pero yo no le voy a dar a él nada but I'm not going to give him anything si él no reconoce quién es la if he autoridad. doesn't understand who is the authority. Hay muchas de ustedes, There's many of you, porque el Señor no le está hablando a otra iglesia. because God is not speaking to another Él está church. hablando a casa de oración. He's speaking to a house of prayer Que le han dicho como Gabriel, that have said like David, dame Gabriel, said like dame el Gabriel, cereal. give me cereal. You want me to feed it to you too? ¿Quiere que te lo dé también? Así es lo que ustedes le están haciendo al diablo. That is what you guys are doing to the El diablo devil. le dice, tú estás derrotado. Instead of saying that you are defeated. Ay, es verdad, tú quieres que yo haga mi tumba. Oh, is it true? Do you Pero want me te to make my déjame grave? yo ir a cavar. Wait, let me go dig. ¿Y qué tú haces? And what are you doing? Es que yo estoy derrotado. I am defeated. Y como yo estoy derrotado, And because I'm defeated, yo tengo que morir. I need to die. What is that? ¿Qué es eso? La palabra a mí me dice The word tells me que por un camino tendrá que entrar. that from one way he comes Y in, no por un camino, and not by one way, sino por 7. but by 7 Tendrá que ir corriendo. he would have to flee ¿Tú from. sabes por qué? You know why? Porque tendrá que ir la mente en un lado, Because the el mind would have cuerpo en otro lado, the mind would have to go in los one way, pies tienen que salir en otro the lado. feet need to go to the Porque other la way, paliza que yo te voy a dar a ti because the por entrar a mi territorio, for coming into my un territory, espacio no es suficiente. one way is not enough. Dice la palabra The word says que el mismo diablo that the devil himself quiso poner a Jesús en la cruz wanted to put Jesus on y the no cross, sabe que el diablo estaba trabajando a favor de Jesús. and he didn't know that he was working in favor of Jesus. Ahora, Now, Jesús Jesus, a través de su sangre through his blood, no solo te redimió not only redeemed you de la muerte of death carnal, that was carnal, sino la palabra dice que él te justificó but the word says that he justified y you. ahora te da a ti And now he has given you la potestad the power de ser llamado hijos to be called children de Dios. of God. La palabra dice The word says en Colosenses 3, 1 al 3. in Colossians 3:1-3. Si tú no tienes tiempo para buscarlo, escríbelo. If you don't have time to look it up, write it down. La palabra dice, si pues habéis resucitado con Cristo, The Bible says, if then you have been raised with Christ, buscad las cosas de arriba, seek the things that are above, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. where Christ is seated at the right hand of Poned God. la mira a las cosas de arriba, Set your mind on things that are above, no en las de la tierra. not on things that are on earth. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. For you have died and your life is hidden with Christ in ¿Sabes God. tú lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Do you know what Christ did Él on the no cross of solo Calvary? te redime de la maldición de muerte, He did not just redeem you from sino the curse of Él death, establece que tú vuelvas but He also establishes that you a tu return diseño original. to your original design. Que tú vuelvas
volvieras that you would return a la posición de a donde el diablo to the position where the quiso devil que quitar wanted to y take destronarte. and dethrone you from. La palabra dice en 1 de Pedro 1, 22 y 23. The Bible says in 1 Peter 1:22 and 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal ni fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. It says, having purified your soul by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Amo que la pastora Melissa I love that Pastor Melissa estaba teniendo esa experiencia con el Señor. was having that experience with the Porque Lord. antes de tu volver a tu diseño original, Because before you need to go back tú to your tienes que original entender design, que todo lo que hacemos you need to understand that everything that we do es en amor. is in love. Dice el 23. 23 says, Siendo renacidos, since you have been born again, no de la simiente corruptible, not of perishable seed, sino de la incorruptible, but of imperishable, por la palabra de Dios, through the living que vive y permanece para siempre. and abiding word of God. De la semilla caída a donde tú estabas. From the seed fallen where you were De la at, caída, la semilla caída a donde yo estaba. from the fallen seed where I was, Dios nos da a nosotros la capacidad God has given us the capacity de nosotros entrar a ser semillas for us to enter and be a seed incorruptibles that is imperishable mediante aquel la purificación de vuestras armas through what? The purification of our y soul la obediencia de la verdad mediante el Espíritu. and the obedience of the truth through the Spirit. Pablo lo dice de esta manera Paul says it this way en Romanos 8:18 in Romans 8:28 al 21. to 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romans 8:18. And it says, for I consider the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. El versículo 21 dice esto. Verse 21 says this, Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción that the creation itself will be set free from its bondage to corruption a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. and obtain the freedom of the glory of the children of ¿Qué God. quiere decir cuando tú vuelves a ser quien tú estás supuesto ser? What does it mean when you return to be what you are supposed to Quiere be? decir que ahora, It means that now, en vez de ser huérfano, instead of en being vez de ser esclavo, a en vez slave, de ser un ser destituido, instead of being tú te conviertes en, you convert yourself in, tú te conviertes en you convert yourself to el hijo. the Son. Yo no sé si yo le estoy hablando I don't know if I'm speaking a personas to people que caminan en la tierra that walk on earth creyendo que ellos son esclavos. believing that they are slaves. Yo tampoco sé si yo estoy caminando en la tierra I also don't know if I'm walking y on estoy earth entre una multitud and I'm in a multitude que cree que ellos son simples humanos. that believes that they're just simple humans. Pero yo sí sé que Dios me dijo But I do know that God que told hemos me entrado a una nueva temporada that we have entered into y a que new los season. hijos se And then levantan. the children will rise up. Los hijos van a libertar el mundo y su creación. The children will liberate the world Los and the hijos están creation. entrando desde un lugar de corrupción The children are going into a place of imperishable, a un lugar incorruptible. to a place that is uncorruptible. Casa de oración. House of prayer. Las horas de los hijos ha llegado. The time of the children has come. Dile a tu vecino. Tell your neighbor, Dile a tu vecino. tell your neighbor, Vuelve. come back. Return. Vuelve. Return. Tú no eres esclavo. You are not a slave. Tú no eres la inmundicia del mundo. You are not the worldly things of the world. Tú eres hijo. You are a child. El apóstol predicaba el domingo pasado. The apostle preached last Y el week. domingo pasado él te dio a ti una botella. And last Sunday he gave you a bottle.
Y era la botella del aceite. and it was the bottle of the oil. ¿Y qué representaba el aceite? And what did the oil represent? The anointing of what? La unción del Espíritu. The anointing of the Spirit. El apóstol predicaba. The apostle preached. Y él no sabe que en el medio de su prédica, And he doesn't know that in the midst of his preaching, él dijo, hay que volver al diseño he doesn't know that he said, we need to go back to the original. original design. Y el Señor ya tenía ese mensaje para esta semana. And the Lord already had that message for this week. Porque él hablaba de la viuda Because he spoke about y the de widow Elías. and Y no Elijah. sé cuántos se recuerdan. And I don't know if you guys Que Elías le remember. pregunta, y la historia está en Primera de Reyes The story is in 1 Kings that 17 del 8 al 16. 17 from 8 to Y dice 16. que él le dice a Elías, And it says that he said to Elijah, tráeme lo que tú tienes. bring me what you have. Y dice que ella le trae la harina. And it says that she brings the, Y dice que ella The dijo, flour. yo tengo aceite. and then she said, I have oil. ¿Cuántos se recuerdan? How many remember? Y dice que ella le dijo, de esto después yo voy a morir. And she says, this is what I'm going to die with. Y él le dice, ¿sabes tú? Dame primero. He said, you know what? Give me first. Pero cuando él vio que ella tenía harina y aceite, But when he saw that she had Él flour and reconoció oil, he que recognized ella tenía that she had el combo necesario the necessary combo para poder producir en ellos to be able to produce in el them más grande avivamiento. the greatest revival. ¿Tú sabes lo que es avivamiento? Do you know what revival is? Traer a vida To bring to life algo que estaba muerto. something that was dead. Ella en su mente Her in her mind, ya estaba muerta. she was already dead. Pero él le dijo a ella, But he said to her, hazme de lo que tú tienes. give me of what you have. Muchos de nosotros tenemos palabras. Many of us have words. Muchos de nosotros leemos desde Génesis. Many of us read from ¿Sabes Genesis. cuánta gente ha leído la palabra más que yo la he leído? Do you know how many people have read the word more than I have read it? Yo sé que hay gente aquí I know that there's people que here han leído la palabra más que yo. that have read the word more than me. Hay gente aquí There's people here que han escudriñado, han leído. Eso dice, la palabra 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 dice. that have studied and have read and said the word says, Como la viuda as the widow que tiene harina. that has the Pero flour. yo quiero decirte algo. But I want to tell you La something. harina sin el aceite The flour without the oil es nada. is nothing. Pero pastora, But pastor, es la palabra de Dios. it's the word of God. Es más cortante que una espada It's a more cutting than a de doble filo sword, a que double-edged sword penetra that a mi penetrates corazón. in the heart. Esta palabra tiene la habilidad así en ella a penetrar a mi corazón. This word, just like this, has the ability to penetrate my heart. Estoy tratando, I'm trying. pero ¿tú sabes quién tiene el poder Do you know who has the power para coger las letras escritas en esta palabra to take the written words in this y Bible penetrarla a lo más profundo de mi corazón? and penetrate it to the deepest parts of my heart? El aceite, The oil, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. No se trata de tú leerla. It's not about you reading Se it. trata que el Espíritu Santo It's that the Holy Spirit sea lo que sea produciendo would be the one lo que esas producing palabras están diciendo. what these words are saying. ¿Sabes tú? Do you know La palabra habla en Juan 6:36. that a word speaks in John 6:35, voy rápido. Y Juan 1:14. and John 1:14 Y establece que la harina, and establishes that the que es flour la representación de pan, that is the representation of bread era Cristo, was Jesus. era su palabra. It was his word. Pero Cristo, But Jesus, el mismo Jesús entendió Jesus que él understood no podía empezar un ministerio that he could not start a ministry sin el Espíritu, without the Spirit, sin el Espíritu, without the Spirit, sin el Espíritu. without the Spirit. Hay algo There is something cuando tú te pones a ver when you start to see
Elías rompió algo en el espíritu. Elijah broke something in the spirit. Como padre de Eliseos As the father of y Elisha como el hijo de Elías. and as the son of La Elijah, palabra dice que Dios usó a Eliseo the Bible says that God used para hacer Elisha lo mismo que su padre había to hecho. do the same thing that his father had done. A través de aceite, Through oil, Él le trajo provisión. he brought provision. Yo quiero terminar con esto I want to finish with this para que tú entiendas a qué temporada tú has entrado. so that you could understand at what season you have La entered palabra in. dice, The word says, el apóstol estaba hablando el domingo pasado the apostle was speaking last y mi Sunday, espíritu brincaba dentro de mí. and my spirit jumped inside of me. Yo dije que mi espíritu brincaba dentro de mí. I said that the spirit jumped inside of El me. apóstol llamó a los sacerdotes de su casa The apostles called the high priest of their home, y él le dio instrucciones. and he gave them instructions. Después el apóstol llamó a las damas After the apostle called the women, y él le dio instrucciones. and he gave them instructions. Después el apóstol llamó a los jóvenes, Then the apostle called the youth a los and adoradores to the worshipers, y le dieron el aceite. and they were given the oil. Y tras el mensaje él estableció And through the message, he established que la temporada del espíritu había llegado. that the season of the spirit has come. I don't know if you understand what he's saying. Yo no sé si tú entiendes lo que él está diciendo, Porque yo estaba aquí adelante because I was up here y había gente como que, and there were people like that. amén. Man, Tú sabes lo que pasa you know what happens cuando la temporada del espíritu llega. when the season of the spirit comes? Entra la multiplicación. Multiplication enters. Porque esta casa siempre ha sido reconocida Because this house was always como recognized una casa que predica Biblia, like a house that preaches the word, como una casa que sabe Biblia. like a house that knows the word. Aunque todo el mundo diga, ellos no saben nada. Even if everybody says they don't know nothing, Yo sé la Biblia. I know the word. La Biblia dice. The word La says, Biblia dice. The word Y says. nunca nos cansaremos de decir la Biblia dice. and we will never get tired Pero of yo saying te the voy word a says. decir algo. But I'm going to tell you Detrás something. de la Biblia dice. Through the word Ha says, llegado la temporada del Espíritu. the season of the Spirit has Quiere come. decir That is to que las say palabras no solo se quedarán en este libro. that the words will not Las just stay in palabras this book. empezarán a The moverse. word will El start to Espíritu move. está tomando el lugar The Spirit is taking para a que tú place. empieces a caminar, So that you can para start que to tú walk. empieces a hacer ruido, So that you can start para to que make tú noise. empieces a multiplicarte. So that you can start to multiply. El Espíritu, The Spirit. el Espíritu. The Spirit. La palabra dice, The word says, voy a cerrar mi Biblia. I'm going to close my Bible. Jesus. Jesús. Yo quería, but I gotta tell you this. Te tengo que decir esto. La palabra dice en Hechos número 2. The Bible says in Acts chapter 2. La palabra dice en Hechos número 2. The Bible says in Acts chapter 2 Que es la that llenura del Espíritu. it's the filling of the Holy Spirit. Cuando el Señor le dice a los discípulos en los evangelios, When Jesus says to the disciples in the Gospels, no se vayan de ese lugar do not leave from this place sin que antes recibí without first receiving la llenura del Espíritu. the filling of the Holy Spirit. Los teólogos dicen, And it says, mira, la gente habían caminado, people have walked. dile a tu vecino con la palabra. Tell your neighbor with the word. Por 3 años y medio, For 3.5 years, los discípulos, the disciples, las multitudes, the multitudes, habían caminado con la palabra. had walked with the word. Pero Jesús le dice, But Jesus said to them, yo la palabra I, the word, me voy a ir. am going to leave. Y antes de que ustedes salgan, And before you guys go out, porque ustedes son hijos, because you are children, yo tengo que derramar I have to pour over la you esencia the essence de lo que te falta. of what is missing. Porque Dios te creó, Because God created el you. Hijo te redimió The Son has y redeemed ahora el you. Espíritu te va a empoderar. And now the Spirit will empower you. Dice la palabra The Bible says
Los teólogos y los historianos dicen esto. The theologians and historians say this. Empezaron 500 500 en started el aposento alto. in the Alrededor de 500. around 500. Dice que mientras el tiempo estaba pasando, It says as time went by, Jesús se fue 40 días Jesus went 40 days después que él había resucitado. after he had risen up. Dice que él ascendió al cielo. It said he ascended to Y heaven. dice que ellos estaban con la dirección de esperar el Espíritu en ese lugar. And it says that they had the directions to wait in that place for the Pasaron Spirit. un día, One day went by. pasaron 2 días 2 days go by. y las multitudes empezaron a irse. And the multitude started to Y leave. las multitudes empezaron a irse. And the multitude started to Y las leave. multitudes pasaron 7 días. 7 days went Y by. las multitudes se fueron. And the multitude Y left. dice la palabra que al 10º día, And the Bible says that on the 10th day, al Pentecostés, el día 50 de la resurrección, the 50th day of la resurrection, palabra dice que en el tabernáculo the Bible says that in the tabernacle, entró un viento recio. a strong Y wind came cuando el in. viento recio entró, And when the rushing wind came la in, palabra dice que los 120 que se habían quedado the Bible says that the 120 that fueron stayed llenos del Espíritu were Santo. filled with the Holy Spirit. Y los que se habían ido And those who had left no eran participantes. were not participants. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, el Cairo de Dios. the time of Míralo, God, míralo a los the Kairos of ojos. God, look in their eyes. El Cairo de Dios The Kairos of God está a punto de pasar. is about to come. No te Do muevas. not move. No te muevas. Do not move. Porque la palabra dice que los que no se movieron Because the Bible says that those that did not empezaron a leave hablar nuevas lenguas. started to speak Y new lo que tongues. era 120 And what was once ahora se multiplicó en 3,000. is now multiplied to Yo le estoy 3,000. diciendo a casa de oración, I'm telling church house lo of que prayer. tú ves ahora What you see no now será lo que tú ves is mañana. not what you will see tomorrow. Pastora, hay como 100. Pastor, there's like 100. Dios hizo 3,000 God made de 3,000 120. from 120. Y esto no duró un día. And this didn't last one day. Esto no duró un año, This tranquila. didn't last a year. Esto no duró meses. They didn't last En el months. instante que el Espíritu fue derramado, In the instant that the dice Spirit was que poured las out, multitudes empezaron a subir. it said that the multitude Yo te started to estoy come up. diciendo I'm telling que el you tiempo ha llegado. that the time has come, Que el Espíritu está that depositando. the Spirit is Y tras ti depositing, viene la multiplicación. and through you comes multiplication. Tell your neighbor, Dile a tu vecino, don't worry no te preocupes what you see today. por lo que tú ves hoy. Don't worry No te preocupes what you see in front of you. por lo que tú ves delante de ti. Don't worry. No te preocupes. ¿Para qué esa iglesia necesita un nuevo templo? Why does that church need a new temple? Aquí cabe mucha gente. A lot of people fit here. Ay, es que ellos no saben. that they don't ¿Para qué ellos se están preparando? Why are they preparing? Como ellos son apóstoles. How are they apostles? Ok, tienen pastor en su iglesia. Oh, they have pastors in the church. Tienen una iglesia en Cuba. They have a church in Cuba. Tú no sabes. You don't know nothing. Lo que Dios está haciendo. What God is doing, Él lo cambia en un instante. He could change it in one Él instant. lo cambia en un instante. He could change it in one instant. Ay, es que Dios se va a tardar. Oh, is that God is going to take forever? Mira a tu vecino, es que Dios se va a Tell tardar. your neighbor, oh, God is going to take forever. No, yo no voy a decir eso. Yo no creo eso. No, I'm not going to say that. I don't believe that. Deja de vivir como que si tú lo crees. Stop living as if you do believe it. Porque tus palabras Because your words y tus acciones and your actions, tienen que ser alineadas. they need to be aligned. La gente que se fueron, The people that left, yo me imagino. I imagine them. Mira, yo estaba ahí. Oh, I was there. Yo estaba ahí hasta el día 7º, pero me dio hambre. I was there until the 7th day, but So I yo got fui a hungry. casa a comer.
So I went to the house to eat. Pero yo estaba ahí. But I was there. Y ellos quizá le preguntan como yo le preguntaría. And then they were probably asked, like I would ask, Pero el But- Espíritu Santo se derramó sobre ti. did the Spirit pour out inside of you? No, pero yo estaba ahí. No, but I was there. ¿Y And qué es lo que hace la diferencia? what is the difference? La diferencia pasa The difference cuando happens tú dejas que el Espíritu when you let the Spirit tome control. to take control. Cuando tú sujetas tu carne When you submit your flesh al Espíritu. to the Spirit. El Kairos de Dios está a punto de pasar. The perfect timing of God is about to happen. Y el Señor te dio la demostración el domingo pasado. God has given you the demonstration Y Él last te Sunday. dijo a ti, And He has told el you tiempo del Espíritu ha llegado. that the time of the Spirit Yo has come. necesito que tú te salgas I need you to get out de tus mentalidades. from your thoughts. Salte de tus emociones. Get out from your Salte de la emotions. religión. Get out of the Salte de lo que tú sabes. Get out from what you know. Salte de lo que te dijeron. Get out from what they Salte told de you. lo que tú sientes. Get out from what you Porque feel. el tiempo del Espíritu Because ha the time of the Spirit has come. llegado. Ay, mira, yo abro este altar. Hay muchos de ustedes I open this altar. There's que many han of you peleado con su fuerza. that have fought with Y your por eso es que strength. domingo tras domingo tú estás cansado. And that is why Sunday after Sunday you're Porque el tired. diablo no se pelea con brazos. Because you don't fight the devil with your Porque hands tú and no your lo peleas arms. con tus pies. You don't fight it with your feet. Al demonio y al diablo se pelean en el espíritu. The demon and the devil is Hay fighting the gente que spirit. todavía no tienen el lenguaje del cielo. There's people who still do not have the language of heaven. Yo dije que hay gente aquí que todavía no tienen el lenguaje del I cielo. said there's people here who do not ¿Tú have the sabes language cuál of es mi heaven. arma más poderosa? Do you know what is my strongest En weapon? las lenguas recas y Tongue. Porque cuando el diablo quiere venir en contra de mí, Because when the devil yo wants to come empiezo a against hablar me, las lenguas del I cielo. start to speak the language of heaven. Soye. Y cuando el diablo quiere venir, And when the devil wants to come, él no entiende lo que yo le estoy he diciendo. doesn't, I don't understand what she's saying. El tiempo del Espíritu ha llegado. The time of the Spirit has come.